Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Martes 4 de febrero de 2025. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 21, versículos del 26 al 28 y del 30 al 32. Respondemos: alaben al Señor los que lo buscan. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alaben al Señor los que lo buscan. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alaben al Señor los que lo buscan. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Alaben al Señor los que lo buscan. Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna.
pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, martes 4 de febrero de 2025. La primera lectura nos habla de la carta de los Hebreos en el capítulo 12 del versículo 1 al 4. Dice: rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe. Los antepasados dieron prueba de la fe que ellos tenían, como Abraham, que tenía fe. Y dijeron: dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él, en vista del gozo que le proponía, aceptó la cruz. Jesús aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso Él está sentado a la derecha de Dios Padre, en el trono de Dios. Pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, no se cansen, dice, ni pierdan el ánimo, no pierdan el ánimo. Todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado.
Nadie ha derramado sangre por la lucha de sus pecados, sino solamente Jesucristo nos ha salvado por medio de la cruz al derramar su sangre. El Salmo 21 nos dice que alabemos al Señor los que lo buscamos. Alaben al Señor los que lo buscan, dice. El Evangelio que se ha tomado de San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Dice que cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó a la orilla y allí se reunió mucha gente. Entonces dice que se acercó uno de los jefes de la sinagoga. Ese jefe de la sinagoga se llamaba Jairo. Dice que al ver a Jesús se echó a sus pies. Jairo se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia a Jesús: mi hija está agonizando. Ven, a imponerle las manos para que se cure y viva. Jairo tenía fe que su hija iba a ser curada por Jesús. Por eso le decía: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús dice que se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Dice que entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Póngale cuidado, 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. La mujer había ido a muchas partes y no había sido curada. Había gastado toda su fortuna en esa enfermedad, en el flujo de sangre. Pero dice que en vez de mejorar, empeoraba. Pero ella oyó hablar de Jesús. Lo bueno que ella oyó hablar de Jesús. Entonces vino y se le acercó. Y la fe que tenía dijo: si logro tocar el manto, voy a sanar. Dice que inmediatamente alcanzó a tocar el manto, inmediatamente se le secó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Pero Jesús dice que notó al instante una fuerza curativa que había salido de él. Estaba bien extraño. Había muchísima gente que lo apretujaba, pero él sintió una fuerza curativa que salía de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Jesús sintió cuando lo tocó la mujer, cuando la mujer tocó su manto. Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero dice que él seguía mirando alrededor para ver si miraba quién lo había tocado, pero él sabía quién lo había tocado. Entonces dice que se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a los pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Dice que todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe, de la casa de Jairo. Jairo era jefe de la sinagoga. Llegaron a decirle a Jairo: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Pero dice que Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe, le dijo a Jairo: no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Siempre andaban con Jesús San Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente
y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían, dice, de él, se reían de Jesús. Entonces dice que Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. Dice que la tomó de la mano y le dijo: Talita cum. Talita cum significa levántate. Oye, niña, levántate. La niña dice que tenía 12 años. 12 años. Los años que tenía la mujer que sufría el flujo de sangre. La mujer que fue curada por Jesús. Cuando llegó el jefe de la sinagoga a pedirle por su hija, pues su hija tenía la misma edad de lo que padecía, del tiempo que padecía la mujer de flujo de sangre. Dice que la niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Por una parte vemos una mujer sufriendo por 12 años, gastando toda su fortuna, había ido a todos lados, seguramente había ido a estar con los brujos, pero no dice la Escritura, pero seguramente a su desesperación, pero vale que oyó hablar de Jesús, tuvo fe en Él, que la iba a curar, con solo tocar su manto. Por otro lado vemos, y la mujer quedó sana, pero por otro lado vemos a una niña que tenía la misma edad, 12 años, pero que ya estaba muerta. Y Jesús se la resucita y se la devuelve con vida al jefe de la sinagoga, a Jairo. Porque los dos, tanto la mujer que sufría flujo tenía gran fe, como Jairo tenía una gran fe que Jesús la iba a levantar a la niña, a su hija. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos y fe